el goce femenino como hétero, como otro, como lo que no puede ser concebido ni resuelto ni satisfecho íntegramente desde lo que se considera que es el goce fálico, que es un aspecto muy importante, no sé en qué lugar leí, pero me parece importante tener en cuenta que el modo en que una sociedad trata a sus mujeres habla de cómo se constituye la sociedad misma, porque de este lado del goce hetero no solo están las mujeres, sino por ejemplo los inmigrantes, ¿no? Y, mujeres, locos, niños, los migrantes. niños, efectivamente, y los locos también. Todo lo que es del orden de lo hetero. Pero bueno, podemos también pensar en lo que es el goce propiamente fálico, que no es excluyente de las mujeres de ninguna manera, pero que los hombres suelen vivir de una manera, de un modo más avasallador, perturbador, por una serie de razones. Y entonces hay algo que es importante considerar, que tiene que ver con la sexualidad masculina, que en la medida en que no consigue tramitarse de alguna otra manera por el amor, o por el discurso, o por la palabra, que más bien es empujada por ese discurso capitalista del goce, por eso hablamos de super yo, ¿no? O dice el super yo, o sea, ¿qué quiere decir el super yo? Que debes gozar, goza, o sea, es goza ya, y es algo así como, si es posible, debes, sin medir las consecuencias. Porque lo que vemos de manera patente es que los sujetos no miden las consecuencias. Es lo que, en realidad, ¿qué es lo que nos sorprende? Que no midan las consecuencias. Es tal la orden de la satisfacción inmediata ya, que produce un pasaje al acto sin medir ninguna consecuencia. Eso es lo sorprendente. Y por eso es que, no solo sorprendente, es espeluznante en algunos de los episodios a los que asistimos. Entonces, insisto, habría que mirar alguna de la publicidad de los productos que se ofrecen. Los tenemos todo el día en los mensajes, en la televisión, en la radio, etcétera, para ver cómo hay algo de ese discurso que va exactamente en el mismo sentido, ¿no? Sin medir ninguna consecuencia. Ahora, o sea, cuando un hombre seduce a una mujer, la seduce desde una fantasía. Y más o menos está sostenido en la fantasía hasta el momento en que se van a la cama. Cuando se van a la cama, es la hora de la verdad. Esa es la hora de la verdad. O sea, para un hombre, mucho más que para una mujer, porque la mujer no va en ese momento a comprobar si es mujer, si es más mujer, menos mujer, en absoluto. La mujer no va a verificar algo de su feminidad en la cama, pero el hombre sí. Por eso es la hora de la verdad para el hombre, porque no sabrá en ese momento cómo irán las cosas. Y para un hombre eso sí va a ser muy preocupante. O sea, que funcionará como se debe y que las cosas terminarán como se deben en el momento justo. Que además nunca se sabe cuál es el momento justo. Siempre es un poco antes, siempre un poco después. Eso también hace que desde cierto ángulo haya algo en un hombre que pueda prestarse a un cierto odio a la mujer, que no tiene nada que ver con ella, nada que ver con ella como sujeto en particular, sino con el modo en que le es difícil a él mismo sostener algo de su propia relación con su goce fálico. Es una línea tenue a considerar. La otra cuestión es lo que mencionaba Bernardino hace poco, en el otro video que colgamos, respecto de que cuando el hombre termina en el acto sexual, se dice la da, ¿no? Cuando la da, queda como un niño frente a esa mujer. De alguna manera queda reducido frente a ella. Y por eso no es raro que luego se comporte de una manera poco amorosa, se dé la vuelta, o no queriendo saber nada de lo que le ha sucedido a él, se levante y se vaya a duchar.
porque no necesariamente ha quedado después de eso como el héroe de ninguna película. En su relación con el órgano no queda como tal. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto que tiene que ver con el modo traumático en que también los hombres, para hacer énfasis en los hombres en este momento, se relacionan con su propio goce fálico sexual. Y en ese sentido es patente que discursos sobre el género no terminan de dar cuenta respecto de lo que es el modo de soportar la sexualidad o la sexuación entre los hombres y entre las mujeres, etc. Bueno, eso es lo que quería añadir. Sí, me parece bien interesante pensar, ¿no es cierto?, en un concepto de una virilidad desregulada y difusa. Es interesante pensarlo en esos términos, ¿no? La noción de patriarca que no engancha con el capitalismo actual, con el capitalismo salvaje, porque de alguna manera el patriarca, ¿no es cierto?, era el que regulaba el comercio, el quién tiene, ¿no es cierto?, las cosas, quién porta las cosas, y eso no sucede hoy. O sea, hoy el capitalismo, digamos, hace difuso el consumo, ¿no es cierto?, y cuestiona la estructura del patriarcado. Además, ¿no es cierto?, eso no está regulado. Es patente, por ejemplo, el acceso, digamos, de los niños al internet, a los aparatitos, ¿no es cierto? Es decir, es bien difícil establecer una regulación, ¿no es cierto?, para ver cómo es que acceden, digamos, a toda la información que está en las redes, ¿no? Entonces me parece importante pensar, ¿no es cierto?, que la lógica de esa virilidad hoy día no regulada y difusa, ¿no es cierto?, hace que uno piense en términos de lo que Marita está planteando, ¿no? Ese sujeto, además, no solamente no constituye a la mujer como un objeto de deseo, que es algo que está excluido del debate, ¿no? En la posición hombre violador, ¿no es cierto?, mujer víctima, lo que no aparece es el goce femenino. Es decir, no hay espacio para eso, ¿no es cierto? No, pero tampoco aparece, y que ese es un punto importante, tampoco aparece este punto donde ese hombre, de una u otra manera, ha constituido a esa mujer en causa del deseo. Eso también es importante marcarlo, es decir, hay algo en esa violencia que tampoco considera que ese hombre ha puesto a esa mujer como causa de un deseo. Que en determinado momento algo ocurra, y eso en el uno por uno, en el caso por caso, porque no vamos a hablar de generalidades, no nos interesan las generalidades ni las respuestas, pero también me parece que es importante considerar ese punto. No es cualquier cosa la violencia en una pareja, porque hay algo del deseo que ha circulado por ahí, y eso hay que tomarlo en cuenta también. O sea, lo que hay es el rechazo de la causa del deseo, en la medida en que la causa de ese deseo te pone en riesgo siempre. Siempre. Entonces hay el rechazo del riesgo en el que incurres siempre que vayas por la vía de un deseo, porque no sabes a lo que te conducirá. Pero la otra cosa sobre lo que yo quería hacer énfasis es cómo lo que tampoco encontramos es un discurso amoroso vinculado a la protección. No hay un amor que proteja. Sí, también del amor y de la protección, que sería interesante introducir en este debate, que parece estar también ausente del mismo debate, digamos, donde está ese llamado a la ferocidad
desde la denuncia, ese llamado a la ferocidad y a la instalación de una orden que funcione, de una disciplina. Que es justamente el llamado al padre feroz. Al padre feroz, y que no introduce precisamente esa función de la palabra en tanto metáfora, esa función de la palabra amorosa en tanto desconcierto, a veces, digamos, el amor también es la vía de un cierto desconcierto, y la función paterna tiene mucho que ver con eso, y es interesante como Lacan lo piensa, digamos. Hay algo que uno puede, de lo cual uno puede hacer uso para poder precisamente introducir el amor en la operación y no el autoritarismo. Y el desconcierto es un modo, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha logrado en toda esta semana en la que se han venido discutiendo sobre las violaciones y la serie de agresiones que hemos visto por los medios? Porque lo que hemos logrado, lo que hemos visto, hemos comentado, lo que se ha logrado es que todos los hombres están furiosos. Con el hashtag Perú país de violadores, todos los hombres están furiosos. No se ha logrado que los hombres se pongan a pensar en algo distinto, en las mujeres, que amen a sus mujeres, que amen a sus hijos. Se ha logrado que se indignen, que quieran salir también ellos a gritar alguna cosa en defensa propia. O sea, el efecto ha sido exactamente el contrario.